Shalom Ubraja, bienvenidos y bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Hoy, Be'ezrat Hashem, en este Erev Shabbat Kodesh, vamos a estudiar la página 68 del Tratado de Kiddushin. Y estamos a punto. Mañana, Be'ezrat Hashem, terminaremos el tercer capítulo, empezaremos el cuarto y último capítulo, ya que estamos a 15 dapim de terminar con la Masejet. Be'ezrat Hashem, Be'sha'at Tová. Vamos a pedir que nuestro estudio hoy, al igual que lo hemos hecho en las últimas 2 semanas, sea para la refuá shelema de todos los heridos en Israel, que sea para la pronta liberación de todos los rehenes que están sometidos en manos de nuestros enemigos, que sea para la elevación del alma de todas aquellas personas que fueron asesinadas vilmente y cruelmente a manos del terrorismo, y que sea para el éxito de nuestros soldados, que Hashem los cuide, los guarde y los haga regresar a todos en paz, en salud y a salvo a sus casas. Amén. Comenzamos el estudio de hoy siguiendo con el tema de ayer acerca de si cuando hay una unión prohibida, si recaen o no recaen los kiddushin, y una vez que recaen o no recaen, si los hijos que nacen de esa relación, ¿qué estatus tienen? Entonces nos dice Rabba Bar Yaakov Amar, Rabba Bar Yaakov dice, para explicar por qué, como vimos al final de la página anterior, se une el concepto de todas las relaciones prohibidas a la hermana de la esposa y no a la nida. Dice, ¿por qué? De Atia de Calvajomer, él lo aprende de un Calvajomer. Mi Yevamá, es decir, de la ley de la Yevamá, él aprende un Calvajomer para esto. Dice así, Uma Yevamá Shei Belad, si la prohibición de la Yevamá, de la mujer que su marido falleció y no tenía hijos y ella se tiene que casar con el hermano. Ahora dice, lo tetze haisha, que no salga esa mujer a casarse leishaher con otro hombre. ¿Cómo nos está diciendo la Torá esa prohibición? Es un lota ase, es un lav. Entonces dice, si la lleva más, que su prohibición es un lota ase, lotav se va kidushin. Ahora, si esta lleva más viene alguien y le hace kidushin, esos kidushin no recaen. Entonces, si para ella que solamente la prohibición es sobre un lota ase, no recaen los kidushin, entonces las arayot, esas relaciones prohibidas que la Torá son hayabe mitot, de hayabe keritut, es decir, que hay algunas que tienen pena de muerte física, otras que tienen pena de muerte espiritual, lo colchequen no con mucha más razón que los kidushin no van a recaer en esos casos. Entonces la Gemara ya, si es así, Shar hayabe la nami, entonces espérate, si es así, vamos a extender tu razonamiento. Todas las prohibiciones de Lota hace, Amar Raspapa dijo Raspapa, Hayabe Lavin, Behedia que veo. Dice no. Las prohibiciones de Lota hace claramente están escritas en la Torá, Shetov Simba en Kidushin, que recaen los Kidushin. ¿Cómo lo sabemos? Dice el versículo, Kitiyena leishet enashim, cuando un hombre tenga dos esposas, para Shat Kitetze, dice, Ahad Aubá de Ahad Senua, una que él quiere y una que él no quiere. ¿Y qué dice ahí? Que no puede dar prioridad al hijo de la segunda, perdón, que la primera mujer es la que no quiere, la segunda es la que él quiere, y ahora el hijo primogénito es el de la que no quiere. Dice, no puedo dar prioridad al hijo de la que sí quiere sobre el primogénito en cuanto a su herencia. Ahora, ¿cómo razonamos de aquí? Dice, Vejiyesh senua, lifne makom, veaua lifne makom. Dice, espérate, ¿qué tiene que ver que este hombre quiera o no quiera a su esposa con respecto a las leyes de herencia para Dios? ¿A Dios le cambia que el marido quiera a la esposa o no con respecto a que la obligación que tiene que darle la herencia a los hijos? Dice, no. Pues necesariamente, ¿por qué la Torah se refiere a Ahuvá Besenua, a una querida y una odiada? Dice él, Ahuvá Benisuea. Es decir, la que se refiere a la mujer que él ama, se refiere a que sus kidushin son amados por Dios. Es decir, que se casó de una manera permitida. Usnua. Pero la que es odiada, Senua Benisuea. La que sus kidushin no son amados por Dios. ¿Por qué? Porque se casó en un lugar donde está prohibido, Lota hace, y a pesar de eso se casó. Bekamar Rahmaná,
Entonces, ¿cómo lo introduce la Torá este caso? Es decir, este hombre que está casado con dos mujeres, una que se casó bien y una que se casó aunque estaba Lota Ase. Pero dice, Kitiyena, cuando sean, y hemos dicho que la Shona Havaya, Liyot, Tiye, es la Shon de Kiddushin. Quiere decir que en las dos recayeron los Kiddushin. Pregunta la Gemara, pero Rabbi Akiva de Amar en Kiddushin Tovsim Bejaya Belavin. Ah, pero entonces para Rabbi Akiva, ¿qué él opina? Que los Kiddushin no recaen sobre las uniones que están estipuladas por un lota ase en la Torah. Kitiyena, Bemai Mokim, ¿cómo establece esa palabra kitiyena? ¿Para qué la utiliza? Para explicar qué. Responde la Gemara y dice Rabbi Akiva y Amid Bealmaná le Kohen Gadol. Establece eso para la viuda que se casa con un Kohen Gadol. Ahí también Rabbi Akiva está de acuerdo que recaen los Kiddushim. Y es un lota ase. Uge Rabbi Simai. Y como aquello que dijo Rabbi Simai, de Taña, Rabbi Simai Omer, dijo Rabbi Simai, Min Hakol, Hayar Rabbi Akiva Ose Mamzer. Es decir, de todos los tipos de uniones que están prohibidas por la Torá, Rabbi Akiva hacía mamzerim. Es decir, que si nace un bebé es mamzer. Jutz mi almaná le Kohen Gadol. Salvo la almaná, la viuda que se casa con un Kohen Gadol. Que a pesar de que es un lota ase, él decía que si nace un bebé no es mamzer. ¿Por qué? Porque la Torá dijo, Shaream, la Torá, Velo yehalel zar'o be'amam, y no profanará su descendencia en el pueblo. Ah, la Torá claramente te dice, Hilulim o se. Es decir, ese Kohen Gadol que se casa con esa almaná, con esa viuda, hace Hilulim, hace hijos profanados, que no pueden servir como Kohen. Pero en o se mamzerim, pero no dice la Torá que hace mamzerim. Dice claramente que hace halalim. Muy bien. Ule Rabbi Yeshua de Amar, Bou, Benitzvach, al Akiva ben Yosef. Y para Rabbi Yeshua, que dice, vamos a gritarle a Akiva ben Yosef, a Rabbi Akiva. Kaya Omer, Kol en lo biabe Israel. ¿Por qué? Se está quejando que Rabbi Akiva hace un montón de mamzerim. ¿Cuántos mamzerim va a haber entonces? ¿Sí? Si por cada cosa que la Torah dice, no, no te cases, y la gente se casa, los hijos son mamzerim, entonces se va a llenar el pueblo de mamzerim. Entonces, ¿qué dice? Dice, ¿qué decía Rabbi Akiva? Ya Omer Kol Sheen Lo, Biabe Israel, todo aquel que no le recaen los Kiddushin, hablad mamzer. El bebé que nace es mamzer. Incluso la viuda que se casa con el Kohen Gadol. Entonces dice, Anija, le Rabbi Yeshebab. Entonces, esto va bien para Rabbi Yeshebab y la Fuke, ni de Rabbi Simai Kat. Es decir, si decimos que las palabras vienen a contradecir las palabras de Rabbi Simai sobre lo que dijo Rabbi Akiva de la almaná, de la viuda que se casa con el Kohen Gadol, que también sería un mamzer. Shapir, ahí todo cuadra perfecto. Ela, Ita, ama de Nafshe, que amar, pero se lo dijo según su propio punto de vista. Es decir, está hablando sobre las palabras de Rabbi Akiva y no sobre las palabras de Rabbi Simai. Y está diciendo que aquello que dijo Rabbi Akiva sobre aquel que todas las relaciones que están prohibidas, incluso los que son Hayabé Ase, los que la Torah te dice de hacer y que no haces, y que ahí también el balad, el bebé que nace es un mamzer. ¿Por qué? Porque los kiddushim no recaen. De Mai Mokimle. Entonces, ¿cómo vas a establecer el versículo de la mujer que es querida y la mujer que es odiada? Dice, responde la Gemara y dice, Bebeulá le Kohen Gadol. Se refiere a una mujer que es Beulá, es decir, que no es virgen, que se casa con un Kohen Gadol. El Kohen Gadol tenía que casarse con una mujer que no había estado nunca con otro hombre. Dice, Isha Virtulea Yikach. Una mujer con sus betulim tomará, es una ase, es una misva ase. Umay Shena. Y entonces, ¿cuál es la diferencia con la Beulá para el Kohen Gadol? Donde sí recaen los Kiddushin. Mishum de Habele hace Shen Shabe Bakol. ¿Por qué? Porque es una prohibición sobre una misvat hace que no es igual para todo el mundo, solamente está prohibido para el Kohen Gadol. Muy bien. Ver Rabanán y nuestros sabios. Ademokele Bejayabe Lavin. Nokme Bejayabe hace. Es decir, nuestros sabios que aprenden del versículo que la mujer que es odiada y la mujer que es amada, los Kiddushim recaen. ¿Sí?
Y eso, de ahí aprendemos que están hablando de los Hayabel Avin, de las prohibiciones de Lota Ase, y que los Kidushin recaen en esos casos. Entonces, ¿por qué no establecieron todos los Hayabel Avin sobre los Hayabé Ase, sobre las prohibiciones de Ase, que hay que hacer y no lo hace? ¿Sí? Dice, "In Hane Hayabé Ase bemaininu", es decir, Naamid, ¿cómo vamos a establecer ese versículo de la mujer, de alguien que se casó con una mujer que es Hayab Ase, y que la segunda, ¿sí? Le está permitida para casarse? Es decir, lo que tratamos de entender este versículo es según el versículo de la mujer amada y la mujer odiada. Decimos que, ¿cómo podemos entender que una se casó bien y la otra se casó mal? Pero lo primero que quisimos decir es que es un Hayab Elavin. Dice, no, no tiene por qué ser, ¿sabes qué? Digamos que es un Hayab Ase. Es decir, como esta Beulá le Cohen Gadol. Dice, coge una mujer, Betulá, y él coge una mujer que no es Betulá. Está infringiendo una C. Entonces, digamos así, vamos a tratar de establecer que la mujer Aubá, la mujer querida, es decir, que sus Kidushin son queridos, es alguien que se casó bien, y la mujer que no es querida es sobre un AC que has incumplido. ¿Cómo sería? Y si las dos mujeres son egipcias, entonces no hay aquí una querida y otra no querida. Se casó con las dos mal. Senuot, perdón, las dos son un casamiento que no está bien. Y Ahad Mitzrit, pero si una es egipcia, y Ahad israelita y la otra es hebrea, Shete Nashim Meamehad Bainan. Dice, no, nosotros entendemos aquí que el versículo está hablando que toma dos mujeres del mismo pueblo. Entonces, Veí Beulá le Cohen Gadol. Que de otra forma, podríamos decir que una es una mujer que se casó bien con ella y la otra es una mujer que no es virgen con el Cohen Gadol. Miketiv, Kitiyena le Cohen. Entonces te va a responder, ¿acaso está escrito en el versículo que cuando sea que el Cohen tiene dos esposas, no está hablando del Cohen, está hablando en general? Entonces no podemos establecerlo así. Pregunta la Gemara de Rabbi Akiva. Y para Rabbi Akiva, que explica el versículo sobre Hayabease, tenemos una dificultad. ¿Por qué? Si dijimos las dos tienen que ser del mismo pueblo. Y si establecemos que una es la Beulá para el Cohen Gadol, no está escrita que sea para el Cohen. Entonces, ¿cómo responde? Ver Korjaja, Shebikesh Likra, perdón, Shavke Likra de Have Dajik Umoke Anafshe. Necesariamente el versículo Dojek, es decir, se queda apartado y se fija a sí mismo de esta manera. Es decir, que van, Shekilta Torah, puesto que la Torah nos reveló que los Kidushin no recaen sobre los Hayabel Avin, los que son Lota Ase. Hayabim, tenemos necesariamente que establecer el versículo que la Senuá, que es la que se casó de una manera que no es amada por Dios, estamos hablando de una Mitzrit, de una egipcia, que es un Hayab Ase, o, según Rabbi Yeshebab, sobre una Beulá para un Kohen Gadol, Av Sheud Ojek Velashon Pasuk, a pesar de que el lenguaje del versículo no nos cuadra 100% con ello. Muy bien, ahora seguimos. ¿Qué más vimos en la Mishnah? Dejó el Mishe en la Alab, es decir, toda esa mujer, Shen la, que no recaen sobre los Kidushin, y tampoco sobre otros. Es decir, no es como el caso que vimos, que con él está prohibido que se case, pero con otros no. Está prohibido con él y con otros. ¿Y qué dijimos ahí? Que era la Shifja, era la sirvienta y era la Nohrit, la no judía. Benalan, ¿de dónde lo sabemos? ¿De dónde sabemos que la sirvienta no recae con ella los Kitushin? Amar Rabuna, dijo Rabuna de Amar Kra, dice el versículo, Shevu lachem po, aim ahamor. Cuando Abraham llevó a su hijo, Yitzhak, a la que da, se llevó con él a sus dos siervos, a un siervo, a Eliezer y a Ismael.
Y entonces cuando llegaron al monte Moría, ese es el Midrash que dice, pero en realidad la Torah dice Shenene Arab, el Shenene Arab y todo, dos de sus mozos. Entonces, ¿qué dice la Torah? Dice que llegaron al monte Moría y le dijo Abraham a los jóvenes, Shebula Gempo y Mahamor, quedaos aquí con el burro. ¿Cómo explican los sabios este versículo? Shebula Gempo Am Hadomele Hamor. Pueblo que os parecéis al burro. Ahora, igual que yo no le puedo hacer kidushin a un burro, tampoco le puedo hacer kidushin a un siervo. Ashkehan, el otro de kidushin. Bueno, ya me ha demostrado que no recaen los kidushin. Ahora, Veladá, que motamen Alan. ¿De dónde me vas a demostrar que el bebé que nace de ahí también es como la madre? Es decir, que la sirvienta no recayó en los kidushin y que el bebé que nace es también sirviente. La marcará, porque dice el versículo, Aisha Viladeat y Ela Adonea. Es decir, cuando hablamos de la sirvienta, que Naanita, ¿sí? Que le nació con un siervo hebreo, el dueño cogió y casó al siervo hebreo con la sirvienta. Y ahora llegó el momento en el que el siervo tiene que salir, ¿sí? Dice, el siervo sale, pero la mujer y los hijos, ¿pero los hijos de quién? Y él la deja, los hijos de ella, serán para su amo. Entonces de ahí aprendemos que los hijos siguen siendo siervos. Menalan, perdón, Nohrit, la no judía, ¿de dónde lo sabemos? Menalan. Amarkra, dice el versículo, Lotis Hatem Bam, no te casarás con ellos. Es decir, que no habrá Kidushin con esos pueblos de la tierra de Israel. Ashkechna de Lotase de Kidushin. Encontramos ya que no recaen los Kidushin. Perfecto. Veladá que motá, pero no sabemos que el hijo que nace o el bebé que nace es como la madre. Es decir, que el hijo no tiene ningún vínculo con el padre, que es israelí, que es Yehudi. Melana, ¿de dónde lo sabemos? Amar Rabbi Yohanan Mishum Rabbi Shimon Ben Yochai, dijo Rabbi Yohanan en nombre de Rabbi Shimon Bar Yochai, de Amar Kra, porque dice el versículo, Lotit Hatem Bam, dice el versículo entero, en Parashat Vaet Hanan, Biteja Lotiten Livno, tu hija no la darás a su hijo, Ubito Lotikach Livneja, y tu hijo, y tu hija, perdón, no tomarás para tu hijo. Continúa el versículo y dice, que Yasir el Binjame Ajareja, porque va a apartar a tu hijo de detrás de ti. Perdón, Yasir el Binjame Ajaray, de detrás de mí. Es decir, lo va a apartar de Hashem, lo va a llevar a la idolatría. Es decir, que dijo la Torá, Shaben, que el hijo que tendrá tu hija de ese Obed Kohabim, de ese idólatra, se llama Binja, el hijo de él. Bejasheshá, y sospecha la Torá, que a lo mejor va a apartar del servicio a Hashem y lo va a llevar al servicio de la idolatría. Ah, Hare. Vemos entonces, Binja, Habami, israelí. Ese hijo de quién nació? De una mujer judía. ¿Sí? Karui Binja. Es llamado tu hijo. Ven Binja, Habami, a Obed Kohabim, Karui Binja, el Abena. Pero tu hijo que nació de una idólatra no se llama tu hijo, sino se llama su hijo de ella. Amar Rabina, dijo Rabina, Shmamina, ¿qué aprendemos de aquí? Ven Biteja. Habba mina obed kohabim, karui binja. El hijo de tu hija que viene de un idólatra se llama tu hijo. Es decir, que es Israel. Pero un hijo que nace de tu hijo y una idólatra, eno binja, no es tu hijo. Pregunta la Gemara. Nema kasaba rabina obed kohabim ve eved habba albat Israel abalat mamzer. Digamos entonces, como aquello que opina Rabina, que el idólatra o el siervo que tiene una relación con una mujer judía, el bebé que nace es mamzer. Y después la cámara dice, Nehi de kasher lo habe. Es decir, a pesar de que vemos de aquí que no es kasher, el hijo que va a nacer no es kasher, y kashehu mityahes leimo, puesto que sigue apegado a su madre, ¿sí? Es decir, que es como un Israel que nace de una mujer hebrea, de todas formas mamzer lo habe. Dice, kasher va a ser, pero mamzer no va a ser. O pasul mikre, y por lo tanto pasul mikre, le vamos a llamar pasul, no apto. Ahora, pregunta la Gemara,
¿Cómo explicamos del versículo Lotit Hatem Bam, no te casarás con ellos? Y del versículo que dice Lo Yasir, no apartará, Shen Kidushin Tovsim Benochri, que los Kidushin no recaen sobre un no judío. Y que el bebé que nace es como él, como el no judío. Ahu, este versículo, Beshiv'a Goyim, Ketiv, está escrito específicamente con respecto a los 7 pueblos de la tierra de Israel. Shear, Umot, Menalan, pero los demás pueblos del mundo, ¿cómo lo sabemos? Amarcra dice el versículo, Kiasir Dinja, cuando apartes a tu hijo, porque él va a apartar a tu hijo, me ajarai detrás de mí. El Rabot, Kola Mesirim, para incluir a todos los que apartan del camino de Hashem, hacia la idolatría. Aníjale Rabbi Shimon, de Darish, Ta'ama de Kra. Dice, está muy bien esto para la opinión de Rabbi Shimon. Pregunta entonces la Gemara. ¿Por qué? Que explica el motivo del versículo por una svara por la lógica. Afin loca tu bepirush atam, pero no está escrito claramente el motivo. El de Rabanán, pero para los sabios, Maitama, ¿cuál es el motivo? Responde la Gemara y dice, Amarkra dice el versículo, de Ajarken tabo elea v alta. Es decir, que cuando la persona encuentra en la guerra una mujer, Yefat Toar, que le pareció guapa y se quiere casar con ella, la tiene que llevar a su casa y la tiene que dejar un mes, que llore por su padre, por su madre, que le crezca el pelo, que le crezcan las uñas, ¿sí? Veajar kaj, y solamente después Tabo Elea o alta podrá casarse con ella y tener relación con ella. Veitale Isha, y será para ti como tu esposa. Solamente después de que hizo todas estas cosas, puede tomarla como mujer. Y claro, ¿por qué? Porque antes de ello no recaen los kidushin. Arash quejan de lotavse de kidushin. Encontramos ya que no recaen los kidushin sobre una mujer no judía. Ahora, ¿verdad que motá? Que el hijo es como ella. ¿De dónde lo sabemos? Amar Kra dice el versículo que llena leish. Cuando tenga un hombre dos mujeres, una amada y una no amada, vea de lo, y nacerán para él. Dice, y Aledul lo, ¿qué se entiende? Miyajes Aharaab, es decir, que el Yehús, que su vínculo es con el padre, es decir, él pertenece al pueblo que pertenece al padre. Ahora, Kol, Eja, de Karinan B, Kitiyena, ahí donde nos diga la Torah Kitiyena, es decir, que recaen los Kiddushin, Karinan B, veía de lo. Entonces ahí también se aplica que le nacerán para él. Siempre que recaen los Kiddushin, vamos según el padre. Pero de coleja de lo Karinan be kitiyena, pero ahí donde no dice la Torah cuando sea, es decir, que no recaen los kidushin, lo Karinan be, del uno, ahí no podemos aplicar y le nacerán para él. Pregunta de Marayah, si es así, Shivhanami, también lo mismo ocurriría con la sirvienta. ¿Sí? Meajar, Velamatnu, me ama Jamor. Si ya lo aprendimos del pueblo que es como el burro, que los kidushin no recaen. Entonces, ¿por qué necesitamos aprender en la shivha, en la sirvienta, que el que nace de ahí es como ella? Y para ello utilizamos el versículo, la mujer y sus hijos serán para el Señor. Responde la cámara y dice, Enajinami. Dice, ok, de todas formas, dice, Enajinami, es verdad, tiene razón. Sí, Dim Shivha, Veiladea Kemotam Lomdim, Mekesh, los escribimos desde Meisha, Viladea, Tiela, Danea, lo podemos aprender de la unión de los versículos y de los conceptos. No hace falta el versículo de la mujer y sus hijos serán para su amo. Ela, Aisha, Viladea, Tiela, Donea, la Malí. Entonces, ¿para qué necesito ese versículo sobre la sirvienta y sus hijos? Explica el Maray, dice, Lejedetaña, para aquello que se enseñó en una bereitá, para aquello que se enseñó en una bereitá, Haomer le shifjató, el que le dice a su sierva, ¿sí? Cuando está embarazada, Aread bat jorim, yo te estoy liberando, Ubladej, Evet, pero tu bebé es mi siervo. Ahí no dijo nada. Abalat Gemotá, el bebé que nace es como ella. Aisha Viladea. Libre Rabbi Yosef Galili, esta es la opinión de Rabbi Yosef Galili. Los jajamim omerim, los sabios que dicen, de Barao Kamim, dicen, no, sus palabras se cumplen. Ella queda libre, el bebé es de él.
Mishum Shenemar, porque dice el versículo, Aisha Viladea, Tiela Adonea. La mujer y el bebé serán para su amo. Maital Muda, ¿cómo se aprende de aquí? Amarraba, dijo Raba, ¿sí? A de Rabiosa Galilei, Shapasuk lo va, le va et amam. No viene a explicar el motivo de los sabios, ¿sí? Que el siervo no queda liberado. Que esa sería la opinión de Rabiosa Galilei. Mi penema haebet meshuhrarima, ¿por qué el siervo queda libre junto con ella, el bebé? Porque dice, Aisha viladeati y el adonean, tanto la mujer como el bebé serán de su amo. Es decir, cuando la mujer sigue siendo del amo, el bebé seguirá siendo del amo. Pues si la mujer deja de ser del amo, entonces el bebé no va a ser del amo. Hasta aquí llega este daf, que tengamos un Shabbat Shalom, un Mevorach, un Shabbat lleno de paz, lleno de quietud, lleno de tranquilidad, buenas noticias y que tengamos muchas buenas noticias justamente, que solamente escuchemos de la paz en Israel, Hizku, Veimsu y Bedrat Hashem nos encontraremos en Musay Shabbat.